a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos listos, hermano, para la palabra? No lo oí. ¿Estamos listos? Vamos, por favor, abriendo la escritura en Efesios capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie que le hemos titulado en este mes Verdades torcidas. No que las verdades ya vengan torcidas, no, de ninguna manera, sino que los seres humanos y el diablo nos han hecho grandes esfuerzos para trastocar las verdades de Dios y cambiarlas de tal manera que ya no son verdades del Señor. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Vamos a leer ahí y nuestro tema de hoy se titula La supergracia. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy, la supergracia. Leemos Efesios 2, 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablar de la supergracia como una verdad torcida requiere primero conocer la verdadera gracia, porque la gracia es una doctrina bíblica, es una doctrina verdadera, pero tenemos que tener bien claro lo que es la gracia de Dios, para que cuando oigamos algo de la gracia que no es lo correcto, podamos distinguir en nuestra vida espiritual, podamos discernir por el Espíritu y por la palabra, podamos discernir qué es lo que está mal en lo que estamos oyendo acerca de la gracia del Señor. Por lo tanto, en este tema yo quiero dividirlo en dos partes, en dos bloques importantes. Primero, definir y ver qué es la gracia de Dios según la Biblia, para tener claridad en eso. Y luego ver lo que es la supergracia como un movimiento actual y popular, infiltrada en muchas congregaciones, pero que no se han dado cuenta que lo que están predicando no viene del Dios eterno. Entonces definamos en primer lugar lo que es la gracia. Y fíjese que la Biblia en el versículo que leímos 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces definamos lo que es gracia. Gracia es el don de Dios, el favor de Dios inmerecido que Dios concede al hombre o al ser humano para poder comprender, recibir y, fíjese, poder comprender, recibir y disfrutar el plan de salvación para nuestra vida. Esa es la gracia de Dios. Es un don, es un regalo del Señor, y eso nos permite primero comprender lo que es la salvación, aceptar lo que es la salvación y disfrutar lo que es la salvación. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Fíjense. Pero también fíjese que gracia tiene dos objetivos: salvar al hombre del pecado y capacitarlo para llevarlo al cielo. Aquí hay dos cosas importantes: salvar al hombre, pero también capacitarlo para llevarlo al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué capacitarlo?
Porque el ser humano como está no puede entrar al reino de los cielos sin que antes el Señor ejecute en la vida de cada cristiano lo que se llama la restauración de su vida. Si usted y yo entráramos, hermano, si usted y yo entráramos sin que el Señor haga esa restauración, que para Dios no es imposible hacerla en un solo momento, como lo hizo con el ladrón de la cruz, lo salvó y en el momento hizo una restauración total en su vida para poderlo meter al reino de los cielos. Porque como estamos o como estábamos, es imposible entrar al reino de los cielos. Es imposible. Tiene Dios que hacer una obra especial. Entonces, note por favor que el objetivo de la gracia es salvarnos y capacitarnos, prepararnos pues para poder entrar al reino de los cielos. Alguien dijo, un teólogo escribió estas palabras acerca de la gracia y dijo: la gracia se manifestó de esta manera. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres podamos llegar a ser hijos de Dios. ¿Oyó eso? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres podamos llegar a ser hijos de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Es un milagro y una maravilla que solo Dios puede hacer en la vida del creyente. Entonces note algunos aspectos de esta gracia. Es un regalo, es algo que no merecíamos y es algo que hace una transformación total en la vida del creyente. Esa es la gracia del Señor. De hecho, bíblicamente encontramos que la gracia promueve en la vida de un creyente, promueve por lo menos 4 elementos importantes. Por ejemplo, ¿cómo saber que un creyente tiene la gracia sobre él? Hay como diríamos evidencias, hay como cosas visibles que se pueden ver en un creyente, aunque nosotros no podemos ver lo interno, pero podemos ver lo de afuera. Y fíjese que la gracia hace que el creyente sea transformado de sus malas obras a las buenas obras en Cristo Jesús. En otras palabras, el que tiene la gracia de Dios se le tiene que ver por algún lado que es creyente. Se le tiene que ver. No puede decir sola, no, si yo soy cristiano, ya voy para el cielo, las alas, míreme las alas. ¿Y cuáles? Se le tiene que ver en el sentido de sus frutos. Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Es importante esto porque el texto que leímos de Efesios 2:8 dice que somos hechura suya. Voy a leer Efesios 2:10, por favor. Vea conmigo este pasaje. Hablando de las obras de Dios en nuestra vida, dice: porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Cristo. Usted y yo fuimos creados por Cristo y fuimos salvos para plasmar en nosotros la hechura de Jesús. Y dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en otras palabras, el que tiene la gracia de Dios empieza a vivir diferente, empieza a actuar diferente, empieza a realizar las cosas diferente a lo que antes era. Pablo dice que antes éramos malhechores, éramos ladrones, éramos esto, pero dice, esto erais antes, dice, como dando a entender que ahora ya no practicamos eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo de nuevo. El que está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cuántos son nueva creación aquí? Levanten la mano los que son nueva creación. Se le tiene que ver. Esa es la gracia. La gracia te permite vivir diferente. La gracia te permite cambiar de estilo de vida. La gracia te permite ser ahora una persona diferente. Tal es así, hermano. Hay conversiones tan fuertes en la vida de personas, que el cambio es tan radical de la noche a la mañana, que la gente queda como asombrado y dice: ¿y qué te pasó a vos? ¿Qué te sucedió que cambiaste tanto? Dios hace operaciones así. En otros Dios hace operaciones de cambio progresivo. No cambia uno de la noche a la mañana, pero por el Espíritu Santo va siendo transformado y cambiado hasta que Cristo se va formando en nuestra vida. Amén, hermano. O no le ha pasado a usted. Yo no sé cómo fue su conversión, no lo sé, pero algunos cambian tanto que de repente la familia los desconoce. Y sí, y es cierto que te convertiste al evangelio. Es cierto que ahora eres cristiano. Sí, por la gracia del Señor. No puede ser, si ha sido un gran malacate. Algunos no le creen a uno cuando se ha convertido. Algunos usan la filosofía de este Tomás: yo hasta no ver, no creer. Como que no logran asimilar el cambio en uno todavía. Otros no, otros van cambiando paulatinamente y van dando evidencia de una conversión. ¿Por qué? Porque el que tiene la gracia de Dios es cambiado por el Señor. La gracia transforma. La gracia hace el cambio en nuestra vida. Esa es la verdadera gracia. Pero hay otra evidencia de esta gracia. Y es que fíjese que la verdadera gracia te promueve a la obediencia. Te convierte a la obediencia. Eso es importante. Dice el pasaje, vea conmigo por favor, Mateo capítulo 28. Voy a leer el versículo 19. Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy usando este pasaje? Porque la orden fue: hagan los discípulos primero, es decir, que crean en Cristo. Luego bautícenlos. Bautícenlos. Esa es la otra etapa de la salvación. Y luego a esos discípulos se convierten en seguidores de Cristo. Fíjese. Entonces note que ahí hay un proceso de seguir al Señor. La gracia no solamente hace que venga sobre ti la salvación, sino que te hace un seguidor obediente al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes la verdadera gracia de Dios, no te va a convertir en un rebelde, te va a convertir en un obediente. El obediente, el que tiene la gracia de Dios sobre él, empieza a preguntar: ¿y qué más tengo que hacer? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Bueno, pues si ya aceptaste al Señor, lo que necesitas es bautizarte. ¿Y qué impide que me bautice? Le dijo aquel eunuco a Felipe. ¿Y qué impide que me bautice? No, pues nada, solo busquemos un poco de agua y te bautizamos. Pues bautícenme ya. O sea, ¿qué le quiero decir? El creyente empieza a dar pasos de fe, pasos de obediencia, y no hay quien lo detenga, hermano. No hay quien lo detenga. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre él. Se bautiza y dice: ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ser un discípulo. Empieza a estudiar la Biblia. Vaya, ¿cómo no?
¿Y qué me recomienda? ¿Qué Biblia me recomienda? ¿Qué libro me recomienda? Pues mira, para alguien que se acaba de convertir, ¿por qué no lees el Evangelio de Juan? Léelo todo. Ah, vaya, ¿cómo no? El día siguiente está ahí. Ya lo leí. Aleluya. ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí. El Evangelio de Juan me dijo, ¿va? Sí. Ah, pues hoy léete el de Mateo. Ah, ¿cómo no? O sea, es obediente. El creyente, hermano, se introduce en las profundidades del Evangelio porque va dando pasos de fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Después dice, bueno, pues ya conozco la palabra y fíjese que encontré en la palabra que el Hijo de Dios tiene que aprender a servir. ¿Qué puedo hacer, hermano? Obediente. Empieza a dar pasos, empieza a dar pasos, empieza a dar pasos, empieza a dar pasos, empieza a dar pasos. Todos los pasos que da son pasos de obediencia. Por supuesto, no quiero decir que nunca peca y que nunca falla, no quiero decir eso, porque el creyente es todavía sujeto a ataques del diablo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. El creyente que me diga que no tiene luchas, no sé, hermano, de dónde es. Porque todo creyente tiene luchas y tiene batallas, unos de un calibre, otros de otro calibre. A unos se les vuelve un espacio de reposo. A veces Dios da espacios de reposo y de repente aparece otra batalla, como hicieron inclusive con el Señor Jesucristo, que cuando el Señor lo venció en el monte de la tentación al diablo, la Biblia dice que el diablo lo dejó por un tiempo y después vino otra vez a atacar. Así es la vida del cristiano. Batallas, luchas, tiempos de reposo, tiempos de bendición, tiempos de victoria. Es una vida muy activa espiritualmente. Entonces, la gracia te promueve hacia la obediencia. Número 3, rápidamente. La gracia nos enseña a vivir diferente. Tito capítulo 2, verso 11. Miren lo que hace la gracia verdadera en el creyente. La gracia verdadera produce cambios, te guía hacia las buenas obras, te guía a la obediencia, te guía a vivir para Cristo, vivir para Dios. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, oiga esto, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Una vida justa, una vida piadosa. Para eso vamos a tener que renunciar. Esa palabra es sumamente importante en la vida del creyente. Aprender a renunciar. Señor, yo renuncio al estilo de vida que yo vivía. Señor, yo renuncio al pecado. Señor, yo renuncio al orgullo. Señor, yo renuncio a las herencias de mis padres. Estoy hablando de la herencia no monetaria. No se preocupe, de esa acéptela. Si le dejaron una herencia, acéptela en el nombre de Jesús. No, estoy hablando de las herencias espirituales. Porque nuestros padres no solo nos heredaron, hermano, la genética humana. Y a usted le dicen, mire, usted es igualito a su papá. Es igualita a su mamá, su abuelita. Es la misma. Sí, pero eso es lo físico. Pero además de eso le heredaron otra cosa. El caráctercito, hermano. Salió pringueado uno, bien pringueado con el carácter de allá. Ese te parece, a algunos le dijeron, ese es mujeriego como el abuelo. Esa es la herencia. Tiene uno que renunciar a las cosas del pasado y a las cosas de nuestros ancestros.
Dice la Biblia, hermano, que nuestros padres nos heredaron la vana manera de vivir, dice, que nos heredaron nuestros padres. Esa herencia usted tiene que renunciarla. Tiene que decir, Señor, yo no quiero seguir con ese vínculo. No quiero seguir con esa línea que traían mis abuelos y todo eso. Bueno, pero dice que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nuestra vida estaba en el mundo, hermano. Y como estaba en el mundo, aprendió a vivir como el mundo. Pero ahora que usted tiene la gracia de Dios, ¿cuántos tienen la gracia de Dios? Es decir, la salvación de Dios. Si usted tiene la gracia de Dios, ya no puede vivir como antes en el mundo. Ya no. Porque la gracia está haciendo efecto en su vida. Y número 4, para luego entrar a la segunda parte del tema, que es lo de la supergracia. Tito 2:11, vamos a ver, ese fue el que leímos. Vamos a ver 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Fíjese que la gracia es la que te sostiene en el tiempo de la adversidad. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Porque es la que nos va a sostener en el tiempo de angustia, en el tiempo de la adversidad. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios cumple un efecto muy importante en la vida del cristiano, y es que la gracia te sostiene en los tiempos de necesidad. Pablo estaba luchando contra una enfermedad que Dios había permitido en su vida. La había permitido porque ejecutaba una operación de, ¿qué le puedo decir?, de desinflar el ego del apóstol Pablo. Pablo había tenido tales revelaciones profundas, angélicas, celestiales, unas revelaciones que inclusive los apóstoles, el apóstol Pedro dice en una ocasión, a el apóstol Pablo se le han dado cosas a revelar que son difíciles de entender. Hasta Pedro le costaba entender lo que Pablo estaba recibiendo. Pero entonces, para que Pablo no se hinchara, porque el ser humano tiene un problema, hermano, y es que se enorgullece con cualquier cosa. Se le infla el ego. Mire, se pone, perdón la expresión que voy a usar, pero ¿ha visto usted unos sapos que se inflan? Aleluya. Para no ser tan grosero, hay un pez en el mar que se infla. ¿Verdad que sí? ¡Fum! El pez globo, así es, hermano, gracias. El pez globo, mire, algo le sucede y ¡fum!, se infla. Así es el ser humano, que se infla con tanta facilidad por el ego, que entonces el Señor dijo: a este Pablo hay que dejarle un aguijón para que lo esté desinflando. Cada vez que vaya para arriba el globo, le aplican el aguijón, y eso lo desinflaba. Y entonces viene Pablo, y Pablo le clama a Dios y le dice: Señor, quítame este aguijón, Señor, ya no lo aguanto, por favor, quítamelo. Y dice que oró 3 veces al Señor. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Bástate, ¿qué? Mi gracia. No necesitas que te quite el aguijón. Lo que necesitas es mi gracia, para que mi gracia te sostenga en medio de la debilidad y en medio de la adversidad. Mi gracia te sostenga. Hermano, el creyente que tiene la gracia verdadera sobre él
No importa lo que venga. No importa qué presión venga, no importa qué prueba venga, no importa qué angustia venga sobre tu vida, la gracia del Señor te va a sostener. Te va a sostener. Por eso, esa es la verdadera gracia que usted y yo necesitamos. Es la gracia que transforma, es la gracia que nos hace ser obedientes, es la gracia que nos hace vivir para Cristo y es la gracia que nos sostiene en medio de la prueba. Pero ahora entremos a la segunda parte. ¿Qué es la supergracia y por qué quise hacerlo así? Porque necesitamos tener bien claro qué es la gracia primero para descubrir qué es la supergracia. La supergracia, vamos a leer un pasaje que nos habla de eso y lo vemos en Judas, verso 4. Judas, verso 4. Habla de hombres que han convertido la gracia de Dios, la han convertido en libertinaje. Y dice así la escritura: porque algunos hombres han entrado, oiga, encubiertamente. Aquí hay que tomar en cuenta esto. ¿A dónde han entrado? Han entrado en medio de la congregación, en medio de las iglesias. Eso es lo que quiere decir. Han entrado. Y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Ojo con esta parte, si quiere subrayarla sería buenísimo. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La supergracia es un movimiento que se ha introducido en muchas iglesias con la creencia de que por estar en la gracia de Dios hoy no necesitamos de ninguna ley sobre nuestra vida. Por lo tanto, el que practica la supergracia dice: a mí nadie me tiene que juzgar porque yo estoy en la gracia. A mí nadie me tiene que señalar porque yo vivo en la gracia. A mí nadie me tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque yo vivo en la gracia. Y entonces llevan la gracia de Dios al extremo y al abuso de la gracia. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo llevan hasta, no ni siquiera hasta el tope de la gracia, sino sobrepasan al abuso de la gracia del Señor. Como Dios ya me perdonó, entonces yo puedo vivir como yo quiero. Como Dios ya me lavó los pecados, pues no tengo nada de qué pedir perdón, porque ya el Señor pagó todo por mí y ya no hay absolutamente nada ni nadie que me juzgue. La Biblia dice que cuando Cristo vino, no vino a anular la ley, vino a cumplir la ley y a llevarla a otro nivel de ley, la ley del amor, la ley de la gracia. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es de nuestro Señor. Entonces, la supergracia no es algo que haya nacido en estos días, hermano. La supergracia en el antiguo tiempo era una herejía conocida. Le voy a dar el nombre, aunque quizás después no lo va a recordar, pero se llamaba antinomianismo. Esa es la doctrina de la supergracia hoy. Antinomianismo es una versión moderna hoy que quiere decir sin ninguna ley. Eso es, o contra la ley. Ya no hay ley sobre mí. ¿Por qué? Porque estoy en la gracia. Esa es la idea general de este punto. Entonces, el problema es
que la supergracia o la doctrina de la supergracia hoy habla solo de la supergracia, solo de la gracia, y no toca temas como el arrepentimiento, el perdón, el pecado, el diablo, el juicio, el infierno. Son temas que los deja totalmente a un lado. ¿Por qué? Porque estoy en la gracia. Y si estoy en la gracia, ya no necesito nada. Diablo, alguien me dijo un día, el diablo, si el diablo no existe, me dijo. Si el diablo ya fue muerto, ya lo liquidó el Señor. Eso no es lo que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que el diablo es todavía el príncipe de este mundo. Es el jefe de los principados y potestades con quienes batallamos día con día. Ciertamente fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario, pero está esperando su ejecución. Ya fue sentenciado, pero todavía está esperando su ejecución cuando Cristo venga a la tierra. ¿Ha visto usted aquellos que están sentenciados a muerte en prisión? Y que ahí los tienen, ya están sentenciados, pero a veces pasan 5, 10, 15 años todavía en la cárcel, esperando su ejecución. Así está el diablo, solo que ese no está en la cárcel, está libre. Ha de haber pagado fianza, ¿va? No, Dios lo dejó así. Dios permitió que quedara así. Oiga esto, para probar a los que han de ser salvos y para salvar a los salvables y para que Él tome lo que se va a llevar también. Aleluya. Bueno, esto está un poquito más complicado, pero sigamos un poquito. Gálatas 5:13. ¿Qué dice la Biblia acerca del libertinaje? ¿Puedo yo vivir como yo quiera porque estoy en la gracia? ¿Puedo vivir yo haciendo lo que quiera porque estoy viviendo en la gracia? ¿Qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos fuimos llamados a libertad? Pero ojo con lo que dice después. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros fuimos comprados para vivir en libertad, pero cuidado, no uses tu libertad para ocasión de la carne. En otras palabras, Pablo está diciendo: no uses tu libertad para seguir pecando. No uses tu libertad para hacer lo que quieras. No uses tu libertad para vivir como tú quieres. Nosotros fuimos libres para vivir como Dios quiere, no como tú quieres. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios no nos vino a liberar, Dios no nos vino a libertar para que nosotros vivamos como nosotros queramos. No es así la gracia del Señor. A Pedro le dijeron: Pedro, cuando tú eras joven, ibas y venías donde tú querías. Cuando eras libre de la gracia de Dios. Pero ahora que eres viejo, es decir, ahora que eres maduro, ahora que ya conoces la gracia, ahora que estás en mis caminos, ahora otro te ciñe. ¿Quién lo ciñe a Pedro? Dios. Ahora que usted tiene la gracia del Señor, ahora fue libre por Cristo, no para agarrar su camino, sino para caminar en el único camino que lleva a la vida eterna, que se llama Jesucristo. Ese es el camino que Dios quiere que caminemos.
Ese es el camino que Dios quiere que andemos. Entonces la supergracia se distingue, oiga esto, la supergracia se distingue por algunos elementos importantes. Número uno, en la supergracia no se predica del pecado, del juicio y del infierno. ¿Por qué? Alguien le preguntaron, ¿y por qué usted no predica del pecado? Es que a la gente no le gusta. Aleluya. Alguien dijo que el tema del infierno y del juicio eran temas de los años 80 y 90. Pero ahora esos temas ya no van con esta generación. A mí me suena que está viviendo otro evangelio. Porque la Biblia habla del pecado. La Biblia habla del enemigo que anda como león rugiente. La Biblia habla de santidad. La Biblia habla del juicio eterno. El día viernes tuvimos nuestra actividad con padres de familia. Y qué bueno los que estuvieron aquí. Los que no estuvieron, vean el video, hermanos, por favor. Queremos dar herramientas a los padres de familia para con los hijos. Porque eso es lo que podemos hacer nosotros como iglesia. Dar herramientas, dar información, orar. Pero el trabajo es suyo en la casa. Ese es suyo. Eso no se lo puedo quitar yo. Ese es suyo. El viernes estuvimos hablando de eso y dijimos que una de las mentiras que le están haciendo tragar a nuestros hijos desde niños y jóvenes es que estamos viviendo en una sociedad tolerante, en una sociedad donde no se permite juzgar a nadie. No me juzgues, déjame vivir mi vida como yo quiero. No me juzgues, tú vive tu vida y yo voy a vivir la mía. Yo no te juzgo por lo que tú haces y tú no juzgues mi vida. Cada quien haga su vida como lo que quiere, como quiere vivirla. Esa es la mentira que le están haciendo vender a nuestros hijos. Una sociedad donde nadie debe de juzgar. Mire, hemos llegado a tal grado. Por ahí creo que leí algo terrible. Me pareció, hermano, terrible leer algo así. Que hemos llegado a vivir en una sociedad donde los perritos tienen más derecho que un niño dentro del vientre de una madre. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Donde a las madres se les da el derecho de decidir, ojo, entre comillas, derecho de decidir de su cuerpo. Y por lo tanto tienen el derecho de abortar un bebé que está en el vientre. Pero ese ya no es su cuerpo. El que está dentro, un bebé, ya no es el cuerpo de ella, ese es otro cuerpo. ¿Cómo tiene derecho de decidir sobre la vida de un bebé? ¿Y por qué no tuvo el derecho de decir no cuando estuvo teniendo relaciones? Pero estamos viviendo en una sociedad donde señalar ese punto es antitolerante. Señalar ese punto es decir, este es de la era de los 60, de los 80. Eso no es cierto, hermano. No es cierto. Y nuestros niños están creciendo en ese ambiente donde no me tienes que señalar, no me tienes que juzgar, no me tienes que decir nada. Yo puedo tomar mi decisión de cómo vivir la vida. ¿Es bíblico eso? No. La Biblia dice que Dios es juez. Y aunque el mundo y la sociedad lo niegue y no lo quiere reconocer, el Dios eterno se sentará en su trono y juzgará a buenos y a malos, y entonces dará la paga al que no quiso creer en él. Se va a sentar Dios en el trono y va a juzgar.
Si queremos decirle a nuestros hijos que no debemos juzgarnos, entonces vamos a tener que arrancar una gran cantidad de pasajes bíblicos para olvidarnos de que Dios es juez y que es juez justo y que al que ama disciplina y castiga. Hermano querido, usted y yo necesitamos descubrir lo que el diablo está haciendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes, a través de leyes, a través de otras cosas, pero a veces infiltrado dentro de la iglesia también, diciéndonos: no es necesario predicar del pecado, no es necesario hoy predicar de juicio. La supergracia asume que los pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados y por lo tanto no es necesario pedir perdón al Señor porque ya fue perdonado todo. Esa es la supergracia. Mi Biblia dice en la carta de Juan que si hemos pecado, abogado tenemos al Padre, a Cristo. Hermano, el Señor nos llama a estar a cuentas todos los días. Así es, hermano. El Señor nos llama a estar a cuentas con Dios todos los días. Si hoy pecó, hoy necesita ponerse a cuentas. Si mañana peca, mañana tiene que pedir perdón. No espere una semana, no espere un mes. Pongámonos a cuentas a diario con el Señor, porque Él nos permite ponernos a cuenta y Él nos permite, hermano, que pidamos perdón delante del Dios de los cielos. La supergracia enseña que no es necesaria la santidad. Puedes vivir como tú quieres, puedes hacer lo que tú quieras, pero mi Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mi Biblia dice: sed santos como vuestro Padre celestial es santo. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia es clara cuando habla de santidad. La supergracia no toma una posición firme de la santidad. Puedes vivir como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras. De todos modos eres salvo, no lo vas a perder. Sigue viviendo como tú quieras, allá te van a recibir. Eso es una mentira, hermano. No es que nosotros ganemos la salvación, es que la gracia verdadera te hace santificarte. Eso es lo que hace la gracia. La gracia hace que usted y yo nos apartemos del mal. No porque con eso nos salvemos, sino que la gracia de Dios que está sobre mí me impulsa a santificarme, me impulsa a buscar a Dios, me impulsa a estar a cuentas con el Señor. Esa es la verdadera gracia. Pero la supergracia te dice: vive como quieres. De todos modos, allá arriba te van a recibir. Eso es mentira. Eso no viene del Señor. Termino con este distintivo antes de leer unos pasajes. La supergracia te enseña mensajes motivadores y egocéntricos. El punto de la supergracia es que tengas salud, riqueza, prosperidad y éxito en la vida. Ese es el punto de la supergracia. ¿Oyó eso? Salud, riqueza, prosperidad y éxito en la vida. Ese es el punto de los mensajes de la supergracia. Es exaltar el ego que está en ti. Es decirte: tú puedes, como la mentira que le dijimos de los niños también. Tú puedes. Hay un campeón dentro de ti. La Biblia dice: miserable hombre de mí. Mira el campeón que había en Pablo. ¿Sí me estoy dando a entender? La supergracia te dice: hay un campeón dentro de tu vida. Pablo dice: soy un miserable que no puedo dejar de pecar a menos que la gracia de Dios me inunde, porque el espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo no puedo combatir solo. Si no es por la gracia de Dios,
yo no voy a ser un triunfador. La Biblia no nos llama a nosotros campeones. La Biblia nos llama vencedores en Cristo. Si eres un vencedor, no es porque tú eres el campeón. Si eres un vencedor, es porque tienes la ayuda de misericordia del Dios de los cielos, que te impulsa a salir adelante, que te levanta. Todo lo puedo. ¿Yo? Todo lo puedo en Cristo. Es la base del apóstol, la base de los cristianos. La base es que nosotros solos no podemos nada. Juan lo dice en su evangelio: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? ¿Por qué creemos a veces? ¿O por qué la iglesia cree en un evangelio donde el hombre o el ser humano puede hacer las cosas, cuando la Biblia nos dice que nosotros somos incapaces? Nosotros no podemos si no es por la pura gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Leemos Hebreos, capítulo 10, verso 29. Déjenme leerle un par de versos y termino. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta? Oiga esto: hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto, hermano. En Hebreos 10, el apóstol está explicando la importancia de no pecar voluntariamente. Porque al pecar voluntariamente hacemos, hermano, denigramos la sangre de Jesucristo. Dice, lea conmigo el verso 26. Quiero que me agarre bien la idea, porque me fui hasta el 29 de un solo. Pero lea lo que dice el verso 26. Dice: porque si pecaremos, 10:26 de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora vea el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Cuando usted y yo pecamos voluntariamente, cuando usted y yo nos esforzamos por hacer lo malo, cuando creemos doctrinas de este tipo, que podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos reclame ni nos diga nada, vamos a tener que arrancar todos esos pasajes de la Biblia. Porque si pecamos voluntariamente, estamos pisoteando el nombre de Jesucristo. Si pecamos voluntariamente, estamos haciendo inmunda la sangre de Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo. Y la supergracia permite hacerlo, pero la Biblia no nos deja hacerlo sin consecuencias. Hay consecuencias. Voy a leer uno más. Romanos 6:15. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? Son preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Podemos pecar porque no estamos bajo la ley? ¿Cuántos hemos oído eso en muchas ocasiones? Hermano, nosotros estamos en la gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Estamos en la gracia, hermano? Sí. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, no. Pero de la ley de Dios, sí.
La ley persiste, la ley de Dios. Dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Pablo es categórico, es claro, es fuerte para decir, no, hermanos, de ninguna manera debemos seguir pecando por asumir que estamos en la gracia y no en la ley. ¿Se da cuenta cómo llevan de la gracia verdadera, llegan al abuso de la gracia? Sobrepasaron la gracia y empiezan a abusar la gracia. ¿Por qué cree usted? Este versículo no lo tengo ahí, pero lo recuerdo ahora. ¿Se acuerda usted por qué el Señor les dijo a algunos que se apartaran de Él porque no los conocía? Y algunos dijeron, Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hablábamos lenguas. Señor, en tu nombre hacíamos la obra. Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los está apartando por la obra que hacían. No los está apartando porque hablaban en lenguas. No los está apartando porque hacían milagros. Lo está apartando porque a escondidas seguían viviendo una vida diferente a la que Dios quería. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestra vida. Lo que hacemos en un lugar y lo que hacemos en otro lugar, Dios lo conoce. La gracia de Dios no te da licencia para seguir pecando. La gracia es para salvarte y para prepararte para llevar al cielo. Hechos capítulo 20, este es mi texto de conclusión, se lo prometo. Hechos 20, 26 al 27 dice: por tanto, Hechos 20, 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy. Mire, Pablo se levantó haciendo una protesta. Dice, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Los ministros no hemos sido llamados a darte una parte del evangelio. Los ministros hemos sido llamados a darte todo el evangelio, te guste o no te guste. Aleluya. Porque qué contento se pone uno cuando solo le hablamos de bendiciones, ¿va? Pero como que los amenes se van cuando habla uno de juicio, cuando habla uno de corrección, cuando habla uno de santidad, cuando habla uno de corregir su vida. Si eres hijo de Dios, deja que Dios corrija tu vida. No puedes seguir viviendo como tú quieres. Tienes que vivir según el mandamiento de Dios, según la palabra del Señor. Y entonces Pablo se levanta en medio del pueblo y dice, yo les protesto hoy. Yo soy libre de la sangre de todos, porque yo les vine a predicar todo el consejo del evangelio. Lo tome o no lo tome, ya eso es otro problema. Pero mi deber como ministro es darle el evangelio completo. No le puedo hablar de la supergracia porque aunque se oye linda y llena de fe, está errada, está equivocada. Dios es un Dios de gracia, ¿cómo no? Dios es un Dios de amor, perfecto. Dios es un Dios que te ama, te cuida, te guarda, perfecto. Todo eso lo creo yo. Pero también habla de santidad, habla de arrepentimiento, habla de perdón, habla de juicio, habla de corrección, porque al que Dios ama, lo disciplina. Y no puedo dejar eso a un lado, porque si yo dejo eso a un lado, me lo van a cobrar a mí.
mi deber es darle el consejo completo. Hermano, es que hay evangelio incompleto. Sí, el que no se da completo. Un día el apóstol Pablo se encontró con un grupo de creyentes y les dijo: ¿ya fueron ustedes bautizados con el Espíritu Santo? Y se quedaron: ¿ah? ¿Ya fueron investidos por el Espíritu Santo? Pues nunca hemos oído de eso. Nosotros hemos oído del bautizo en agua y de eso nos bautizamos, pero del bautismo del Espíritu no hemos oído. Y entonces les empiezan a hablar del bautismo del Espíritu e inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que hay gente a la que le están dando medio evangelio y se lo cree y quiere vivir con medio evangelio. Pero eso es como arrancarle la mitad de la Biblia y solo entregar una parte. Hermano, yo quiero ser hallado con todo mi corazón, se lo digo. Yo quiero ser hallado fiel y quiero haberle dado por lo menos lo que yo entiendo y sé del evangelio y lo que sigo aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo, hermano. No vaya a creer que yo lo sé todo. De repente me puede agarrar usted en curva y me dice: hermano, ¿qué quiere decir este versículo? Hábleme de los 7 truenos del Apocalipsis. Y solo eso dice. Ya no dice nada más. Y ni modo que me invente algo, ¿va? Lo que yo entiendo, lo que yo aprendo y lo que el Espíritu de Dios me revele, se lo voy a dar. Ese es mi compromiso con Dios, no con usted, con Dios. Porque yo quiero ser hallado fiel y agradable ante los ojos de Dios, aunque delante de otros no sea muy agradable. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. ¿Qué mejor día? ¿Qué mejor día para ponernos a cuentas hoy? Y decirle: Señor, yo quiero aprender a vivir tu palabra. Quiero vivir como tú quieres, no como yo quiero. ¿Qué mejor día para decirle al Señor: hoy me pongo a cuenta, mañana quiero estar a cuenta, pasado mañana quiero estar a cuenta? Todos los días de nuestra vida debemos vivir a cuentas con Dios, porque el que ha de venir vendrá. Y debemos ser hallados fieles a Dios. Cierre sus ojos. Padre, bendice esta mañana el pan y la copa que vamos a compartir esta mañana. Bendícelo para el uso santo, para nuestra edificación, para nuestra sanidad, para nuestra preparación espiritual, para estar a cuentas contigo, Señor. Usa estos elementos, límpialos, santifícalos para la celebración de la comunión contigo, en el nombre de Jesús. Pueden pasar, mis hermanos diáconos. Mientras ahí usted tome una actitud reverente con Dios. Si usted ya aceptó a Cristo, usted puede participar del pan y de la copa. Si usted todavía no ha creído en Cristo, ábrale su corazón hoy. Dígale: Señor, entra a mi vida, perdona mis pecados, sálvame. Deje entrar a Cristo en su corazón
y experimente la gracia de Dios. Es el don inmerecido. Esa es la gracia. El don inmerecido para que entiendas, aceptes y vivas la gracia de Dios. Recíbelo en el corazón. Y Él te hará una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Solo Cristo cambia la vida del ser humano. Acéptalo. Acéptalo en tu corazón. Esta mañana. Aleluya. Oh, oh, oh. En el nombre de Jesús. Oiga esto. Todos cerrados nuestros ojos, orando. Solo el que va a recibir el pan y la copa esté atento ahí. Pero mientras todos están orando, mientras todos nos ponemos a orar, a buscar a Dios, si hay alguien entre nosotros que todavía no le ha dado su corazón a Cristo, hoy es una buena mañana. Ábrele tu corazón. Si no has recibido a Jesús, yo te voy a invitar a que levantes bien en alto tu mano para que oremos por ti hoy. No te vayas a la casa sin la gracia de Dios. No te vayas a tu casa sin salvación. Ábrele tu corazón a Cristo y vive el cambio que solo Jesús puede hacer. ¿Hay alguien que no conoce a Cristo? Levanta tu mano, ahí donde estás. Levántala en alto para hacerme saber que quieres recibir a Jesús. Aleluya. Oh, sí. Alguien que quiere reconciliar con Cristo. Levanta tu mano si quieres reconciliarte. Hoy es una buena mañana para hacerlo. Aleluya. Oh, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Cantamos preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó. Es la sangre preciosa de Jesús. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre
Tómese un tiempo usted con una actitud reverente y arrepentida. Vayamos a los pies del Señor a pedir perdón. Tómese el tiempo para pedir perdón por sus pecados. Yo pido perdón por los míos, usted por los suyos, porque escrito está: cada uno examínese a sí mismo. Pidamos perdón esta mañana. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no hemos estado viviendo como tú quieres. Hemos querido hacer como nosotros queremos. Hemos hecho a un lado tu voluntad. Hemos querido hacer lo que a nosotros bien nos parece. Pero tú no nos hiciste libre para tomar nuestro camino. Nos hiciste libres para caminar en el Evangelio de Jesucristo, en el camino que lleva hacia la vida eterna. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Hoy creemos, Señor, que el arrepentimiento y el perdón son útiles para estar a cuentas contigo, Señor. No queremos abusar de tu gracia. No queremos abusar de la libertad que nos has dado. Queremos ser libres para buscar lo bueno. Queremos ser libres para seguirte a ti por amor. En el nombre de Jesús. Prepare en su mano el pan esta mañana, para que usted y yo podamos participar juntos de esa invitación de amor a la mesa de nuestro amado Jesús. Aleluya. Señor, tú que conoces el corazón de cada uno, venimos a tus pies, Señor. Límpianos, lávanos con tu sangre. La Biblia dice que la noche en que Jesús fue entregado, partió el pan entre sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, en tu nombre comemos de este pan. Anunciamos tu muerte. Anunciamos que por tu muerte nosotros somos salvos. Y en tu memoria participamos de este el pan. Comamos todos del pan en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias. Tomando el Señor luego la copa, la repartió entre sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, que será derramada por vosotros. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios hace con la humanidad. Señor, en tu nombre participamos de esta copa, creyendo que tu sangre es suficiente
para perdonar nuestros pecados. Líbranos, Señor, de hacer de tu nombre menosprecio. Líbranos de hacer de tu sangre una sangre inmunda. Líbranos de semejante pecado, Señor. Señor, bebemos de esta copa en tu memoria, en el nombre de Jesús. Bebamos todos de la copa. Gracias, Señor. Levante un segundo sus manos. Levante unos segundos diciéndole: Señor, preciosa es tu sangre, Señor. Es tu sangre que nos limpia. Es tu sangre que nos perdona. Es tu sangre, Señor, Tu sangre que nos vuelve limpios, Señor. transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre. Dígalo a Él. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre, yeah, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una última vez, díselo al Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor, por el privilegio de poder estar en comunión contigo. Ayúdanos a vivir todos los días a cuentas. Ayúdanos a vivir en santidad, haciendo tu obra y viviendo justa y piadosamente delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, Señor, para que sea un pueblo santo, un pueblo apartado del mal, un pueblo en victoria, ¿cómo no? Un pueblo en éxito, un pueblo bendecido, pero con el equilibrio de vivir apartados del mal y buscando tu rostro cada día. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos esta mañana. Gloria a Dios.